Buenas tardes a todos, mi nombre es el doctor Lucas y vamos a hablar de un tema que es muy importante, muy frecuente en cardiología infantil, que es la comunicación interauricular o defecto del complejo septal interauricular. La comunicación interauricular es un defecto del tabique que separa ambas aurículas, provocando un cortocircuito de izquierda a derecha, produciendo sobrecarga de volumen generalmente del lado derecho del corazón. Embriológicamente, alrededor de la tercera o cuarta semana se inicia la tabicación cardíaca y en cuanto a la tabicación auricular, lo que tenemos que ver es que el tabique interauricular está constituido por dos estructuras paralelas entre sí, que son el septum primum que aparece primero y el septum secundum. Como vemos en la imagen, el septum primum se localiza del lado izquierdo de la aurícula izquierda y presenta un orificio antero superior, primero uno antero inferior que se llama ostium primum y posteriormente uno antero superior que se va a llamar ostium secundum. Inmediatamente después empieza a aparecer el septum secundum, que va a estar situado del lado de la aurícula derecha, y también va a tener un orificio de entrada, pero en una posición más postero-inferior, como podemos ver en esta última imagen, que se va a denominar agujero o fosa oval o foramen oval, como lo vemos. Como podemos ver, no coinciden topográficamente estos dos orificios, entonces hay como una comunicación virtual en la cavidad auricular. Generalmente, la sangre que ingresa desde la vena cava inferior va a pasar por medio del foramen oval que está en la aurícula derecha y va a salir por el ostium secundum en la aurícula izquierda. Y de esa forma, de la aurícula izquierda, esa sangre va a pasar al ventrículo izquierdo, que es ventrículo sistémico, aorta y a los vasos supraórticos y el resto del cuerpo. Cualquier defecto en el desarrollo de estas estructuras, ya sea por una deficiencia, por fenestraciones o combinación, va a dar un defecto septal auricular de tipo ostium secundum o tipo foramen oval. A modo de repaso de fisiología fetal, nosotros habíamos dicho que la sangre que provenía de la placenta venía por la vena umbilical. Generalmente cuando llegaba a la altura del hígado lo que había es el primer ductus o ductus venoso, que era el primer shunt, ahí paseaba el hígado el 50% y de esa forma directamente iba a la vena cava inferior con mayor aporte de nutrientes y oxígeno, ingresando por la vena cava inferior y embocaba directamente por el foramen oval hacia la aurícula izquierda, de esa forma al ventrículo izquierdo, vasos supraórticos y el resto del cuerpo. Y otra parte de la sangre que pasaba por la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho iba al tronco pulmonar, generalmente por medio del ductus iba a la aorta descendente, que eran los tres shunt que teníamos, uno intracardíaco, el foramen oval, y dos extracardíacos como ser el ductus venoso y el ductus arterioso, muy importante durante la vida fetal. Pero inmediatamente cuando se produce el parto, el nacimiento, la circulación cambia de fisiología y lo que se denomina fisiología de la transición. La eliminación del líquido intrapulmonar fetal lo que va a producir es una caída de las resistencias vasculares pulmonares que están altas, también acompañado de la primera respiración del bebé. Se produce un aumento de la presión arterial y alveolar de oxígeno, lo que va a predisponer a que se cierre el ductus o el conductus arterioso. Ese aumento de la presión alveolar y arteriolar de oxígeno lo que hace es caída de las resistencias vasculares pulmonares. Por este mismo motivo hay una disminución de la presión que estaba alta en el ventrículo derecho y en la aurícula derecha. Eso hace que aumente el flujo hacia el ventrículo derecho, hacia la arteria pulmonar y hacia los pulmones. Y ese aumento del flujo lo que hace es un aumento del flujo del retorno venoso pulmonar, aumento de la sangre que viene en la aurícula izquierda y aumento de la presión en la aurícula izquierda. En ese momento hay mayor presión del lado izquierdo que del lado derecho y eso se produce el cierre del foramen oval como una valvulita, como le mostraba en la imagen anterior. O sea, actúa como una válvula que permite que la sangre pase de la vena cava inferior, aurícula derecha, hacia la aurícula izquierda, pero no al revés. Y de esa forma llegamos a la circulación normal, que es una circulación en cierre, donde se produce el cierre del foramen oval y el cierre del ductus. De las cavidades derecha, el retorno venoso sistémico de la vena cava superior e inferior pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasa al tronco de la arteria pulmonar, rama pulmonar y pulmones, y de esa forma toma oxígeno y vuelve por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta y hacia todo el cuerpo. Cuando hablamos de comunicación interauricular,
Tenemos que saber que la CIA representa el 6 al 10% de todas las cardiopatías congénitas, que entre ellas la CIA tipo ostium secundum representa el 70% de las comunicaciones interauriculares, tiene cierta frecuencia mayor en mujeres 2:1, y después hay otros defectos que se llaman tipo seno venoso que representan el 10% de todas las comunicaciones interauriculares, y la CIA ostium primum representa el 20%, y defectos tipo seno coronario son muy raros, representando menos del 1% de toda la CIA. En cuanto a la definición y aspectos generales, este defecto en la formación del tabique interauricular, en cualquier sitio del tabique auricular, nosotros lo que vamos a clasificarlos es en cuanto a su posición respecto al foramen o a la fosa oval. Y de esa forma lo que vamos a ver es que tenemos distintos tipos de CIA. La CIA tipo ostium secundum, que se ubica justamente donde está el foramen oval, generalmente representa entre el 70 al 80% de los defectos. Después tenemos la CIA tipo seno venoso, que representan aproximadamente el 10%, que puede ser en comunicación con la vena cava superior o con la vena cava inferior. La CIA tipo ostium primum, que es más hacia anterior, más cerca de las válvulas auriculoventriculares, que esas se las describe y entran parte de los defectos atrioventriculares, generalmente el canal auriculoventricular parcial o total. Y la CIA tipo seno coronario, que está cerca de la desembocadura del seno coronario. ¿Por qué se producen estos efectos? Como habíamos dicho, o hay una mayor reabsorción por muerte celular, generalmente eso sucede cuando es de parte del septum primum, que termina generando la CIA por muerte celular amplia o por parches, o generalmente por una válvula multifenestrada a nivel del foramen oval. Eso va a producir que se produzca un defecto. Que puede ser tipo ostium primum cuando es cerca de las válvulas auriculoventriculares, o esto se denomina cojines endocárdicos, o tipo ostium secundum cuando es en la posición del foramen o agujero oval. El 70% al 80% son tipo ostium secundum, o sea, en la posición, el defecto que afecta parte o la totalidad de la fosa oval. Los tipos senovenosos tenemos dos: el tipo vena cava superior y el tipo vena cava inferior. El tipo cerca de la desembocadura de la vena cava superior generalmente desembocan las venas pulmonares derechas, por eso es que estas lesiones o este tipo de comunicación interauricular se asocia con drenaje venoso anómalo parcial, o sea, anomalía del retorno venoso pulmonar parcial, que hay que buscarla siempre. Y la CIA, que están cerca o se posiciona cerca de la desembocadura de la vena cava inferior, se asocia a anomalía del drenaje venoso sistémico o vena cava izquierda persistente o persistente de vena cava izquierda. La tipo seno coronario, que está cerca de la desembocadura del seno coronario, o también muchas veces se denomina seno coronario destechado, con una posición cerca del nódulo auriculoventricular, generalmente es donde se produce este tipo de defecto. ¿Qué alteración fisiopatológica nos va a presentar en nuestro paciente la comunicación interauricular? Generalmente lo que produce es un cortocircuito del lado izquierdo al lado derecho del corazón por aumento de las presiones del lado izquierdo. Generalmente son shunt de baja presión, porque el lado derecho del corazón permite manejar mejores volúmenes. Este cortocircuito va a estar determinado por la relación de la distensibilidad o denominada compliance relativa entre los dos ventrículos, no tanto por el tamaño del defecto, a menos que este sea un poco pequeño. El ventrículo derecho siempre es más distensible que el izquierdo, y la presión de la aurícula derecha siempre es menor que la izquierda, y eso va a explicar siempre la dirección, que en toda comunicación interauricular el shunt que se produce es de izquierda a derecha, y por eso es una cardiopatía asianótica siempre. Puede existir situaciones en donde se puede invertir el shunt, generalmente de recién nacido, porque todavía las resistencias vasculares pulmonares están elevadas y hay ciertos tipos de hipertensión pulmonar que hace que shuntee al revés en algún momento, pero no es lo común. Una vez que se produce la transición, la caída de la resistencia vascular pulmonar, el shunt es de izquierda a derecha y es una comunicación asianótica. Esto externamente, ¿qué va a producir? Crecimiento de las cavidades derechas, aurícula, ventrículo derecho, dilatación del tronco de la arteria pulmonar, como podemos ver en la imagen, y eso va a hacer que al aumentar el flujo del lado derecho del corazón y disminuir un poco del lado izquierdo,
presente como una aorta disminuida de tamaño en relación a la pulmonar, porque siempre la relación tiende a ser 1:1, son iguales la aorta y la pulmonar. Y el cuadro clínico que me va a dar, la mayoría de los pacientes tenemos que saber que se presentan de forma sintomática. Cuando son recién nacidos, cuando son lactantes menores, generalmente hasta los 2-3 años no presentan síntomas. A veces lo que se puede ocultar es un soplo sistólico eyectivo en el segundo espacio intercostal izquierdo, paraesternal izquierdo, generalmente que no es lo que sopla el defecto en sí, sino que lo que sopla es el paso de la sangre por cuando se está cerrando la válvula pulmonar, y eso también produce un retraso en el cierre de la válvula pulmonar que se denomina desdoblamiento permanente o fijo del segundo ruido. Y también puede estar acompañado de un soplo protomesodiastólico de estenosis tricuspidia relativa, que no es común ver, y si ya pasa mucho tiempo y hay dilatación de las cavidades derechas, el latido positivo del ventrículo derecho. Insuficiencia cardíaca, en general la CIA, como las cavidades derechas toleran mucho volumen, no se produce. Es raro que se produzca en la infancia. Si el paciente se presenta con síntomas de insuficiencia cardíaca o retraso del crecimiento, hay que pensar que tiene un defecto asociado o que es un defecto verdaderamente de gran tamaño para que produzca esa repercusión clínica. La mayoría son asintomáticos. Puede presentar síntomas en relación al hiperflujo pulmonar, que eso sí lo tienen, que son las infecciones respiratorias frecuentes. Cuando van creciendo pueden presentar fatiga o disnea, que generalmente son la causa de la consulta, o el soplo, detectar ese soplo ahí. Y pueden presentarse ya hacia la segunda y tercera década con arritmias supraventriculares. La alteración del crecimiento generalmente es poco frecuente. En cuanto a los estudios complementarios que tenemos que poder realizar en nuestro paciente que presenta alguno de estos síntomas, o el soplo o el segundo ruido desdoblado, o que se presentan con cansancio, fatiga, que antes no lo tenían ante los mismos esfuerzos, son una radiografía de tórax frente, electrocardiograma siempre para toda evaluación cardiovascular, el ecocardiograma Doppler, que va a ser nuestro gol estándar para, como vamos a ver, para ver la posición, el tamaño, la repercusión hemodinámica, si tiene o no defectos asociados, y evaluar si necesita o no cateterismo, que generalmente solo en ciertos puntos se hace el cateterismo cardíaco diagnóstico. Resonancia y tomografía no se realizan, generalmente no son necesarios, excepto aunque queden dudas de alguna patología asociada que no la podamos descartar con imágenes no invasivas. En cuanto a la radiografía de tórax frente, lo que vamos a ver es una aurícula derecha y un ventrículo derecho que está aumentado de tamaño, una dilatación del tronco de la arteria pulmonar, como podemos ver, y ciertos distintos grados de hiperflujo pulmonar, como podemos ver en estas radiografías de tórax. En el electrocardiograma, ¿qué es lo que tendemos a ver? Es útil, en pocas ocasiones va a ser normal, hay una desviación generalmente del eje hacia la derecha, cuando el eje generalmente ya tiene que estar entre 60 y 70 como normal. Esto presenta en el eje desviado entre 90 y 120. El ritmo generalmente es sinusal con un alargamiento del PR, y siempre se va a observar en la mayoría de los casos un bloqueo incompleto de rama izquierda, que eso se presenta con una SR' en B1, y esa es la expresión generalmente de sobrecarga diastólica del ventrículo derecho. Ahora, también en el electrocardiograma podemos sospechar de frente a qué tipo de CIA nos estamos encontrando. Generalmente la más frecuente, el 70 al 80%, que es la CIA tipo ostium secundum, en la posición del foramen o el agujero oval, el eje QRS a la derecha entre 90 y 120 con sobrecarga del ventrículo derecho, RSR' en B1 y B2 con una duración normal, o sea, bloqueo incompleto de rama derecha. Ahora, en la CIA tipo seno venoso o seno coronario puede estar alterado el eje de la onda P hacia la izquierda. Y por ejemplo, en la CIA ostium primum lo que vamos a tener es el eje QRS izquierdo, que se denomina hemibloqueo interior izquierdo, o sea, el eje del corazón va a estar en menos 45, menos 50, menos 60 grados, y esas se asocian a canales auriculoventriculares que se lo describen en ese capítulo. Cuando ya tienen hipertensión pulmonar, generalmente vamos a una P pulmonar prominente en D2, hipertrofia del ventrículo derecho, asociada a una R pura en B1 generalmente. Y distintas variedades de arritmias auriculares o bloqueo auriculoventricular de primer grado, o sea, alargamiento del PR mayor a 0,20.
Como podemos ver en este electrocardiograma, sobrecarga de ventrículo derecho, el eje generalmente en más 90 más 100 y un trastorno de conducción de rama derecha, un bloqueo incompleto de rama derecha, RSR' en B1 y B2. Lo mismo en este electrocardiograma de un paciente con una comunicación interauricular. Él tiene 12 años, que podemos ver que el eje está en 90-100 generalmente, desviado a la derecha para la edad, y un trastorno de conducción de rama derecha, un bloqueo incompleto de rama derecha, RSR' en B1. Y así, con la sospecha clínica, el paciente que llega a nuestro consultorio en buen estado general, con buen peso, buen crecimiento, y que nosotros ocultamos un soplo, le pedimos la placa, puede tener dilatación de las cavidades derechas con tronco pulmonar dilatado, cierto, hiperflujo, nada más que eso, y vemos el electropatológico, como decíamos, tenemos que solicitarle el ecocardiograma, que eso es lo que hacemos los cardiólogos en consultorio. Nos va a permitir un método no invasivo, fácil de realizar generalmente, que nos va a permitir demostrar la localización de la CIA, qué variedad anatómica tiene, clasificarla de acuerdo al foramen oval, su posición, ¿verdad? Repercusión hemodinámica y dilatación de cavidades o no, descartar lesiones asociadas, anomalía del retorno venoso o alguna otra lesión asociada, cómo está el retorno venoso pulmonar del sistema, el sistémico, calcular la magnitud del circuito y ver o estimar la presión de la arteria pulmonar por IT. Lo que nosotros hacemos generalmente en el ecocardiograma con distintos cortes, este es un succifoide que nos va a permitir a nosotros cortar de forma perpendicular el septum interauricular y nos va a permitir ver a nosotros los defectos tipo seno venoso, el defectus tipo ostium secundum y el defectus tipo ostium primum cerca de las válvulas auriculoventriculares. La podemos clasificar de acuerdo a su tamaño, que cardiográficamente generalmente decimos que cuando miden menos de 0,5 centímetros por metro cuadrado es una comunicación interauricular de tipo restrictiva, o sea, pequeña, chica, no va a tener generalmente repercusión hemodinámica y esa requiere seguimiento. Cuando tiene entre 0,5 a 1 centímetro por metro cuadrado se denomina una CIA semi-restrictiva, y cuando tiene más de 1 centímetro el defecto interauricular por metro cuadrado se llama no restrictiva. De esa misma forma podemos decir, teniendo en cuenta el flujo pulmonar y el flujo sistémico, si la relación QP-QS es menos de 1.5 es restrictivo, entre 1.5 y 2 semi-restrictivo y mayor a 2 es no restrictivo. Cabe decir que cuanto más grande es el defecto, mayores a 1 centímetro o con un QPQS mayor a 1.5 o 2, más repercusión hemodinámica va a tener ese defecto en mi paciente. De esa misma forma podemos clasificar por eco en una CIA restrictiva cuando la relación del defecto interauricular y la totalidad del septum es menos de 1/3, es pequeña. El flujo a través de la CIA va a ser mayor a 1.7 metros por segundo, con leve dilatación de las cavidades derechas y con un flujo pulmonar, flujo sistémico menos de 1.5. No va a presentar signos de sobrecarga cardíaca ni septum paradojal. En cambio, la CIA tipo ostium secundum, que son no restrictivas, la relación defecto septum va a ser mayor a 1/3, con dilatación de las cavidades derechas, el septum va a tener un movimiento paradojal. El flujo pulmonar, flujo sistémico va a ser mayor a 1.5 con o sin hipertensión pulmonar medida por IT. En estos gráficos lo que les muestro solamente son distintos ejemplos de comunicaciones interauriculares tipo ostium secundum, defecto de CIA tipo vena cava, defecto de CIA tipo ostium primum cerca de las válvulas auriculoventriculares. Cuando pones el Doppler color puedes ver la dirección del shunt, que generalmente es un shunt de izquierda a derecha. Por eso son acianóticas. De otra forma que podemos ver son las CIA tipo ostium primum, las que se posicionan generalmente en la parte interior del defecto cerca de las válvulas auriculoventriculares. Y la CIA tipo seno venoso, que es cuando yo puedo ver el defecto y la desembocadura de la vena cava superior o inferior y sigo viendo el defecto interauricular. ¿Cuándo voy a pedir otro estudio por imágenes como el cateterismo cardíaco? Generalmente en la actualidad no se pide. Pero ¿qué me permite hacer cuando tengo alguna duda? El valor exacto de las presiones de arteria pulmonar, generalmente en defectos grandes o cuando ya son pacientes adultos, que yo necesito saber las presiones pulmonares cómo están. Evaluar la medida de la resistencia arterial pulmonar y la magnitud del shunt. Ahora sí que me va a permitir descartar el cateterismo cuando tengo sospecha de que hay un defecto asociado a algún tipo de anomalía del retorno por
por signos indirectos que yo pueda valorar en el eco, evaluar el retorno venoso pulmonar, más que nada en las tipos senovenoso, y en pacientes mayores a 30 o 40 años sí ver lesiones asociadas y evaluar las presiones pulmonares, la reactividad vascular a la administración de oxígeno generalmente y al óxido nítrico. ¿Qué historia natural va a presentar la CIA? Generalmente lo que hay que tener en cuenta es que en los menores de un año, en un estudio realizado, se vio que en menores de 3 meses, cuando el defecto era entre 3 y 5 milímetros, los defectos cerraban en un 80% de los pacientes. Cuando el defecto era entre 5 y 8 milímetros, cerraba en un 80% generalmente hacia los 12 a 18 meses. Y cuando los defectos eran mayor a 8 milímetros, generalmente no cerraban. Eso es la evolución natural si uno no lo detecta y no intercede. Y entonces tenemos que plantearnos qué tratamiento y cuándo lo podemos tratar. ¿Cuándo debemos cerrar una CIA o cuál es el mejor momento? Siempre que exista sobrecarga de volumen de ventrículo derecho, dilatación de las cavidades derechas, o que uno pueda demostrar un PQS mayor a 1.5 y sobre todo si es mayor a 1.82. Cuando ya tenga hipertensión pulmonar leve, que es a moderada, que se denomina que es por el hiperflujo a través de la válvula pulmonar, no es por hiperresistencia. Es importante descartar eso, sobre todo en los pacientes que se diagnostica tardíamente, en los adultos. Insuficiencia cardíaca que no responde al tratamiento médico, que es el primer pilar. Y la edad ideal del cierre es alrededor de los 3 a 5 años, aunque puede cerrarse antes si los pacientes presentan síntomas. Los pacientes mayores a 5 años deben cerrarse cuando se haga el diagnóstico, siempre y cuando se pueda. ¿Cómo podemos cerrar la CIA entonces de esa forma? Podemos cerrarla por cateterismo o por cirugía con distintas técnicas: esternotomía convencional, esternotomía parcial inferior o toracotomía lateral derecha o mini toracotomía, que son las nuevas técnicas. Generalmente se hacen con circulación extracorpórea y casi en ciertos defectos, más que nada lo que tienen anomalía del retorno venoso pulmonar parcial, nomás se colocan un parche. Si no, siempre generalmente el defecto permite hacer cierre directo con puntos. Y posteriormente la recuperación cardiovascular en la terapia intensiva. El cierre percutáneo de la CIA por cateterismo también es una técnica aceptable, pero para eso necesito evaluar los bordes. Generalmente los defectos deben cumplir ciertos criterios. El método de elección: CIA ostium secundum con un borde septal adecuado de al menos 5 milímetros para poder emplazar la prótesis. El borde postero superior, postero inferior, anterior y posterior de por lo menos 3 milímetros. ¿Qué tipo de defecto me va a permitir cerrar por cateterismo? Los defectos que tengan desde 5 milímetros hasta 34 milímetros por el tamaño de la prótesis. Y generalmente uno intenta que el paciente tenga por lo menos 10 kilos a 15 kilos para que sea un poco más fácil el acceso. Existen distintos tipos de dispositivos: CardioSeal, Amplatzer, y hay distintos criterios o indicaciones para el cierre percutáneo, como podemos ver en los que están puestos en la Sociedad Argentina de Cardiología. La CIA tipo ostium secundum, clase 1. La CIA tipo foramen oval, generalmente con sobrecarga de flujo, o lo que se puedan demostrar accidente cerebrovascular o aneurisma del septum interauricular o stroke recidivante, tienen indicación de cierre. ¿Qué bordes requeridos vamos a tener? Lo que se ha visto es que en los mayores de 7 milímetros en toda la periferia, para los dispositivos de mayor a 10 milímetros. Si yo voy a necesitar colocar un dispositivo mayor a 10 milímetros, por lo menos tengo que tener un borde de 7 milímetros. Excepto el aórtico, que con más de 3 milímetros ya se puede emplazar. Y si yo voy a utilizar un dispositivo que mida menos de 10 milímetros, por lo menos tengo que tener 5 milímetros de borde. Para eso lo que voy a tener es distintos criterios de inclusión y exclusión. ¿Quiénes quedan excluidos del cierre por cateterismo? Todas las CIA tipo ostium primum van a cirugía porque el defecto está en el borde inferior cerca de las válvulas auriculoventriculares. La CIA con anomalía del drenaje venoso pulmonar requieren cierre por cirugía para poder evaluar que queden bien drenando esas venas pulmonares hacia la aurícula izquierda posteriormente. La CIA con bordes blandos que sean no continente o borde insuficiente, o un defecto grande con una aurícula pequeña o un peso menor a 10 kilos, que cada vez es más relativo por las nuevas técnicas y los nuevos dispositivos.
Los defectos pequeños sin sobrecarga, generalmente con una relación QP-QS menor a 1.5 o 1 también. Y también serán derivados de cirugía todos los casos de borde deficiente. Ahora, las indicaciones del cierre del foramen oval permeable, que es una de las últimas controversias que se vio en pacientes menores de 55 años, en aquellos pacientes que se demuestre que tienen stroke cristrogénico recidivante y foramen oval, pese al tratamiento adecuado con antiagregante o anticoagulante, los foramen oval asociados a aneurisma del septum, el foramen oval con o sin aneurisma del septum interauricular, pero con enfermedad tromboembólica venosa y alto riesgo de recidiva, o el síndrome de platipnea ortodesoxia. Generalmente tiene indicaciones de cierre percutáneo del foramen oval. Existen distintos tipos de dispositivos, los más conocidos o los que utilizamos nosotros generalmente son Amplatzer, podemos cerrar defectos de diámetro entre 4 a 40 milímetros, el Gelex también, que podemos llegar a cerrar hasta 20 milímetros. Hay otras marcas, Occlutech, Cardiosil generalmente, o el PFM. ¿Qué pronóstico tienen estos pacientes operados de una comunicación interauricular? Tienen una mortalidad inferior al 0,51%. Generalmente el lactante con un aumento aumenta si es que hay un aumento de la resistencia vasculares pulmonares. Su incidencia en cierre completo mayor al 97-98%, no quedan defectos residuales. Un 8 o un 17% de los pacientes pueden presentar problemas postoperatorios y habitualmente son arritmia de acuerdo a dónde se encuentra el defecto, y en generalmente bueno. El seguimiento de la CIA cerrada por cateterismo, generalmente lo que hacemos es que quedan antiagregados con aspirina 3 a 5 miligramos kilo día y profilaxis durante 6 meses del seguimiento, y controles posteriores al procedimiento. Nosotros utilizamos un control clínico, vemos una vez por radiografía que esté bien emplazado el dispositivo, bien colocado, un electrocardiograma sin alteraciones, un ecocardiograma que nos permite evidenciar la prótesis bien colocada en el septum interauricular y si tiene o no tiene algún defecto residual, y luego se controlan entre las 2 y 3 semanas al mes y cada 3 meses durante el primer año. Esto generalmente pasa cuando lo hacemos el diagnóstico en el niño. ¿Qué pasa cuando hacemos el diagnóstico de forma tardía, como son los pacientes que tienen 20, 30 o 40 años? Es la cardiopatía frecuente más frecuente de la edad adulta, el 40% de los diagnósticos. El 7% de todas las cardiopatías congénitas, y muchas veces tiene un curso asintomático. El diagnóstico se hace generalmente porque vienen por una consulta clínica, hay que hacer eco o resonancia, y el cierre quirúrgico o percutáneo. ¿Qué presentan los adultos o los jóvenes portadores de CIA que ya tienen mayor a 15 años? Pueden cursar asintomáticos o ya empiezan. Generalmente a partir de los 20 años el 50% tiene signos y síntomas: infecciones respiratorias, fatiga, disnea de esfuerzo, arritmias auriculares, enfermedades vasculares, hemoptisis o insuficiencia cardíaca. Y a partir de los 40-50 años el 100% presenta síntomas significativos y generalmente son disnea y palpitaciones. Al examen físico sigue siendo una cardiopatía cianótica, excepto que haya tenido una evolución desfavorable, latido de Drexler positivo, el latido palpable de la arteria pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo, un S1 normal o desdoblado con acentuación si es que hay alteración del cierre tricuspidio, un soplo mesocitólico eyectivo en foco pulmonar por el cierre tardío de la válvula pulmonar y un desdoblamiento fijo y amplio del segundo ruido. Generalmente el electrocardiograma con desviación a la derecha, el eje derecho para la edad y con sobrecarga de cavidades derecha, y si ya empezamos a tener aumento de las resistencias vasculares pulmonares, hipertensión pulmonar, lo que vamos a ver es R pura en B1 generalmente y aumento de la cavidad de la aurícula derecha, que son las PPICUD. Las indicaciones de cierre en el adulto, generalmente uno o más de los siguientes casos: dilatación de las cavidades derechas, QPQS mayor a 1.5, embolias paradojal, hipertensión leve a moderada, generalmente que se crea de causa del hiperflujo, y hay que valorar para eso las resistencias vasculares pulmonares. ¿Qué contraindicaciones tiene la negativa del paciente? Procesos infecciosos locales o regionales o sistémicos, cuando ya tenga un síndrome de Eisenmenger, o sea, aumento de la presión pulmonar con aumento de la resistencia, cambios en la microvasculatura pulmonar, que haya de forma irreversible inversión del shunt a nivel de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda y presentan cianosis o disfunción severa del ventrículo izquierdo. Pronóstico y evolución natural en los adultos.
Asintomático, en la tercera década empiezan a presentar mayores eventos de arritmias supraventriculares, disnea, intolerancia al ejercicio. El 20% evoluciona a la hipertensión arterial pulmonar, el 10% al síndrome de Eisenmenger y aumenta el riesgo de endocarditis. Tras la cirugía, el pronóstico, la mortalidad a 8 años es de 4%, generalmente tiene que ver con arritmias, accidentes cerebrovasculares o falla cardíaca. La hipertensión arterial pulmonar es un predictor de mala evolución en los pacientes adultos. Las arritmias supraventriculares o defectos de la conducción auriculoventricular algunas veces requieren de marcapaso. Y en el caso de la CIA de tipo ostium primum, las que se encuentran en la parte inferior del septum, que están en contacto con ambas válvulas auriculoventriculares, pueden llevar a insuficiencia mitral progresiva que puede requerir sustitución valvular. Bueno, de esta forma terminamos esta clase de comunicación interauricular, una cardiopatía muy frecuente en cardiología infantil. Espero que les sirva, que le ayude a su lectura y seguiremos subiendo mayores clases. Muchas gracias.